Dejemos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radio creyentes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Mateo. La palabra evangelio, de procedencia griega, significa originalmente la buena noticia y se empleaba para designar la recompensa que se daba al portador de una buena nueva o el sacrificio de acción de gracias que se ofrecía por ella. El apóstol Mateo escribe desde la Palestina para un público de judíos o de cristianos venidos del judaísmo. Luego, un público que conocía el dedillo el Antiguo Testamento y que vibraba de sus expectaciones mesiánicas, porque en los orígenes de la iglesia primitiva, la regla de fe se encontraba en la enseñanza oral de los apóstoles y de los primeros predicadores. Andando el tiempo, se sintió la urgencia de consignar por escrito las enseñanzas del maestro y los rasgos sobresalientes de su vida. Y eso fue lo que hizo el apóstol Mateo. Estamos en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio bíblico son dados al Padre Felix Trux, al Padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro círculo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizado en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Decíamos en el capítulo anterior que el enigmático versículo del capítulo 7 de Evangelio San Mateo, versículo 6, dice Mateo 7, versículo 6, no deis a los perros lo que es santo, no echéis nuestras perlas a los puercos, no sea que la pisoteen, se vuelvan contra vosotros y os despedacen. Este versículo es continuación y explicación de esto que les voy a decir. Así como tú no das favores a personas desagradecidas que dan pruebas de no saberlos apreciar, así tampoco Dios dará bondades a ti si tú, por tu inclemencia para con el hermano, te muestras un puerco desagradecido. Vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 6. Hermanos, lo que es santo designa los manjares ofrecidos en el templo de Jerusalén, según como está explicado en Éxodo capítulo 22 y Levítico capítulo 22. Así tampoco hay que proponer una doctrina santa a gente incapaz de recibirla. Las cosas santas, hermano que me escuchas, evocan probablemente las ofrendas presentadas
en el templo que se reservaban a los sacerdotes judíos y no se daban a los extraños, y mucho menos a los perros, que comen sin distinguir entre lo puro y lo impuro. Los primeros cristianos aplicaron esta enseñanza en la Eucaristía. Decían que de vuestra acción de gracias coman y beban solo los bautizados en el nombre del Señor. Pues acerca de ello, dijo el Señor, no deis lo santo a los perros. En el versículo 7, perdón, en los versículos de 7 al 11 de capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, Jesús señala otra condición para recibir la bondad de Dios, que es la oración confiada, la oración persistente, la oración que nunca se deje desanimar por un largo silencio aparente. Porque precisamente en la persistencia se manifiesta la fuerza de la fe, la robustez de la esperanza, la sinceridad del abandono a Dios. Por fin, hermano que me escuchas, la regla de oro que está en Mateo 7:12 resume todo este sermón en el breve consejo: haz a los demás lo que tú quieras que te hagan a ti. Hermanos, esto resume todo lo que en el fondo querían decir la ley mosaica y los profetas. Esta regla, desde luego, alude al pasaje Mateo 7, versículo 1 al 5, sobre la medida que hemos de usar para con el hermano. Pero a través de ello, alude al comienzo de todo el sermón. No he venido para abolir la ley y los profetas, sino para llevarlos a su perfeccionamiento, decía el Señor Jesús en Mateo capítulo 5. Y esta es la sublimación positiva de la justicia de los escribas y fariseos. Pues lo que ellos habían dicho de modo negativo, cuando dicen, no hagas a los demás lo que tú no quieres que te hagan a ti. Esto, hermano que me escuchas, el Señor Jesús lo expresa de modo positivo y mucho más exigente cuando nos dice, haz a los demás lo que tú quieras que te hagan a ti. Pero vayamos ahora a Mateo capítulo 7, versículos 7 al 14. Hermanos, el maestro nos aconseja orar con la seguridad de que Dios Padre nos concederá lo que le pidamos y hacer el bien a los demás, sin poner condiciones. Es lo que se ha llamado la regla de oro del amor fraterno y quedará completada con el mandamiento nuevo que está en Juan capítulo 13, donde el Señor Jesucristo nos ordena amar a los demás como Él mismo nos ha amado. Había una máxima de conducta conocida en el judaísmo que decía, no hagas a nadie lo que no quieras que te hagan, como está descrito en Tobías capítulo 4. Esto
hermano que me escuchas, está en forma negativa. Jesús dice, por tanto, todo cuando quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes. Jesús cambia esta máxima de conducta de un estado negativo a una forma positiva. O sea, Jesús le da un giro positivo que es bastante más exigente que todo lo que se dijo anteriormente. La entrada en el reino exige una opción categórica y eficaz. Cuando el Señor nos dice, entren por la entrada estrecha, como está también descrito en Deuteronomio capítulo 30. Y este capítulo habla de dos caminos. Uno que te lleva a la vida y el bien, y el otro de muerte y el mal. En el final del sermón de la montaña, Jesús menciona dos imágenes: la puerta y el camino por donde se llega a la salvación. La puerta es Cristo mismo, quien dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Quien entra por mí estará salvo. Entrará y saldrá y encontrará pasto para que tengan vida y la tengan en abundancia, como está descrito en Juan capítulo 10. A este Jesús, como puerta de vida, se oponen los falsos doctores de que habla Mateo capítulo 7. Estos engañan con sus predicaciones embaucadoras. Roban como lobos rapaces y vuelven así las almas estériles como espinos o abrojos que no dan fruto. Este es un tema bien frecuente en el Antiguo Testamento, pero también lo es en el Nuevo Testamento. En cambio, hermano que me escuchas, es lo que en inglés se dice the way of life, la vida moral y práctica. Esto Jesús lo explica en el capítulo 7 del Evangelio según San Mateo, porque el camino por donde llegamos a la salvación no es la palabra, sino la obra. No es lo que se dice, sino lo que se hace. Con esto, hermano que me escuchas, el Señor Jesús vuelve a lo que dijo en la introducción de este sermón de la montaña. Nuestra mejor predicación no es la palabra, sino la obra. Y nuestra mejor gloria a Dios no es el hablar, sino el hacer, como lo dice Mateo capítulo 5. Pero vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 20, del 15 al 29. Hermanos, los falsos profetas eran en el Antiguo Testamento, según el profeta Jeremías en su capítulo 23, aquellos que, sin ser enviados por Dios, engañaban al pueblo con falsas promesas. También se puede decir que los falsos profetas son aquellos que seducen al pueblo con falsas apariencias, encubriendo miras interesadas,
Ya el profeta Ezequiel en su capítulo 22 se lee: sus profetas los han recubierto de argamasa con sus vanas visiones y sus presagios mentirosos, diciendo: así dice el Señor Yahvé, cuando Yahvé no había hablado. En Mateo capítulo 24, el Señor Jesús dice: porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y prodigios, capaces de engañar, si fuera posible, a los mismos elegidos. Miren que yo se lo he predicho. Y en segunda de Pedro, capítulo 2, se lee: hubo también en el pueblo falsos profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas y que, negando al dueño que las adquirió, atraerán sobre sí una rápida destrucción. Muchos seguirán su libertinaje y por causa de ellos el camino de la verdad será difamado. Traficarán con ustedes por codicia, con palabras artificiosas que desde hace tiempo ya tienen su condenación. No está ociosa ni su perdición dormida. Hermanos, la pertenencia a la iglesia requiere obras. No bastan las palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Son necesarios dar frutos buenos, cumplir la voluntad del Padre y traducir en la práctica diaria las palabras del Señor Jesús, que recomienda gráficamente: mira que no es ser buen cristiano solamente orar y ayunar y oír misa, sino que te halle Dios fiel en el tiempo de la tribulación. Vayamos ahora a Mateo capítulo 8, versículos 1 al 4, donde leemos: cuando bajó del monte, fue siguiéndolo una gran muchedumbre. En esto, un leproso se le acercó, se postró ante él y le dijo: Señor, si quieres, puede limpiar. Él extendió la mano, lo tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Jesús le dijo: mira, no se lo digas a nadie, pero anda, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para que le sirva de testimonio. Si quieres, puede limpiarme. Es la súplica del leproso. Quiero, queda limpio. Es la respuesta de Jesús. Los capítulos 5 al 7 refieren que dice la palabra, los capítulos 8 y 9, lo que ella da. Rehace al creyente nuevo, a imagen del Hijo de Dios, victorioso sobre todos los males, sobre la enfermedad y sobre la misma muerte.
Hermanos, Jesús hace lo que dice. Es el verbo del Padre Celestial, en el cual y a través del cual y por el cual todo es creado y recreado. Es la palabra que dice: la escucha de él nos garantiza que estamos exentos de la muerte y nos regenera como hijos de Dios. Hermanos, el sermón de la montaña y los prodigios forman una sola cosa, enmarcada en la actividad sanadora de Jesús, como está en Marcos capítulo 4. Los prodigios son frutos de la escucha de la palabra, que hace nuevas todas las cosas. Y son 10. 9 milagros más un exorcismo, número que indica la totalidad para 12 personas. Los capítulos 8 al 9 constituyen una trenza de varios filones. De los dos principales, el primero narra la historia de Jesús, que hace el bien y recibe el mal. El segundo es el de la ley, el de la fe y de la falta de fe en él. El estilo del relato de Mateo, el apóstol, con respecto a los otros sinópticos, es más sobrio y esencial, con el fin de evidenciar los aspectos teológicos. En la primera parte, enmarcada en la jornada del capítulo 8, versículos 1 al 17, se dice en síntesis qué es lo que produce la palabra de Jesús. Realiza el milagro de hacernos hijos de Dios. El milagro, hermano que me escuchas, es una señal que tiene un significado donde lo importante es precisamente este. La del leproso sanado es señal del don de la vida nueva del Hijo de Dios que venció la muerte. La del siervo del centurión que fue curado es señal de fe en su palabra, fuente de la vida nueva. La de la suegra de Pedro, que se dedica luego a servir, es señal del contenido de esta vida nueva. Amar y servir como Jesús el siervo, quien lee los milagros, quedándose las señales como el insensato que, si le indicas la luna, mira la punta de su dedo. Nosotros nos hemos alejado de Dios. Nos hemos vuelto hacia los ídolos y nos hemos asemejado a ellos, que están completamente vacíos de vida, con el cuerpo marcado por la muerte, que es la lepra, y los varios miembros, que son los pies, que son los ojos, que son las manos, que es la boca y son los oídos, que están infectados y sirven solamente para difundirla, como lo anuncia el Salmo 115. Puede ser de otro modo, y consideramos esta situación como normal. Los milagros nos presentan ese imposible al cual en nuestro interior desde siempre aspiramos. El relato nos sirve como espejo y para liberar en nosotros el deseo de nuestra verdad. Nos muestra que el bien para el cual
hemos sido creados, es posible y real. Jesús, hermano que me escuchas, al igual que Moisés, baja del monte, pero ya no baja con una palabra que hay que observar, ya transgredida antes de ser promulgada, sino como palabra cumplida. Es el Hijo de Dios, perfecto como el Padre Celestial, que concede la gracia a los creyentes. Lo que dijo no es ley, sino evangelio. Si la ley denuncia y condena el pecado, o incluso hace venir la lepra, como María que envidia a su hermano Moisés en Números capítulo 12, la palabra de Jesús es un río de agua viva. Quien se sumerge y se bautiza en ella, sale de allí purificado. Sale limpio de la lepra. Sale limpio del pecado y de la muerte, con la carne fresca de un niño, como lo relata Segunda de Reyes, capítulo 5. Hermanos, sanar de la lepra es una acción exclusiva de Dios, dueño de la vida y de la muerte. Jesús, con la palabra que acaba de decir sobre la montaña, regenera para la vida. Es el Señor. Este primer milagro contiene los otros, que serán su especificación y articulación. Es el paso bautismal. Es el paso a la resurrección. Es el paso para la condición de ser hijos, realizada por la palabra. El leproso, hermano que me escuchas, sanado, el leproso sanado, es figura de todo creyente que acude a Jesús para recibir el don de una vida finalmente libre de la muerte. Todos estamos muertos a causa del pecado, privados de la gloria de Dios, como nos dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3. Somos vivificados gratuitamente por su gracia. Hay una relación estrecha entre el milagro, la palabra y el toque. El creyente es transformado por la palabra que le toca el corazón. Los milagros eliminan la fatalización de la historia y le quitan la satanización, haciendo brillar ante nuestros ojos la libertad a la cual aspiramos. Nos vuelven a presentar al creyente vivo, al creyente que es imagen de Dios, restituido a su dignidad. Jesús fue prefigurado en Moisés. Por medio de este fue dada la ley mosaica. Por medio suyo fue dada la gracia de la verdad, de cuya plenitud todos hemos recibido gracia por gracia, como lo anuncia Juan capítulo 1. Hermanos, la iglesia nace de la inmersión que es el bautismo en él y en su palabra.
unida a Él, llega a ser como Él, partícipe de su espíritu de hijo. Y en el versículo 1 leemos, cuando bajó del monte. Hermanos, Jesús baja del monte como Moisés. No lo hace para dar al pueblo las 10 palabras que lo contienen, sino las 10 acciones que lo salvan. Es la misma palabra perfectamente cumplida, que baja para dar la vida a todos y para siempre. 12 son los que reciben el milagro, como las tribus de Israel y los meses del año. Y dice la escritura, fue siguiéndolo una gran muchedumbre. Hermanos, esta gran muchedumbre son aquellos que sobre el monte han escuchado la palabra. Es el comienzo de la iglesia que, junto con el Hijo de Dios, baja con él hacia los creyentes para traer la misma vida que han recibido. Y en el versículo 2 leemos que había un leproso. El leproso es el impuro por excelencia, excluido de las relaciones. En su carne, comida progresivamente por la enfermedad, es visible la condición consciente de cada uno. Desde cuando se nace, la vida es la única enfermedad incurable e incluso mortal. El leproso, hermano que me escuchas, es el muerto civil y religioso que no puede juntarse con los otros para no infectarlos, como está descrito en Levítico capítulo 13. Solo después de la curación y la sanación, comprobada cuidadosamente por los sacerdotes, puede ser readmitido en la vida social humana como un muerto ambulante. Representa lo que la ley mosaica, que es para la vida, excluye, es la vitalización del mal que ella denuncia. Y dice que este leproso se acercó. El impuro se presenta ante el puro sin ninguna mediación. Pueden leerlo también en Números capítulo 12, donde Aarón intercede por María ante Moisés, que es el más manso entre todos los hombres de la tierra. El título de acceso al santo es nuestra impureza. Y dice que este leproso se postró ante Jesús. Hermanos, la adoración de Jesús es el principio y el fin del Evangelio de Mateo, que comienza con la adoración de los magos y termina con la de los discípulos. Adorar significa llevar a la boca, significa besar. Se adora el objeto del deseo. El deseo fundamental del creyente es Dios, plenitud de vida. Y dice que el leproso dice, Señor,
Jesús es el Señor. En efecto, puede dar la vida. Extiende la mano y libra de la muerte. Y dice que el leproso le dice a Jesús, si quieres, puede limpiarme. Hermanos, el hombre quiere muchas cosas y no puede. Y otras las puede y no quiere. Solo en Dios querer es poder. Y su voluntad es dar la vida. ¿Acaso soy yo Dios para dar muerte y vida? Nos dice Segunda de Reyes capítulo 5. Dice el rey a quien pretende que libere a Naamán de la lepra. El leproso quiere sanar, pero es imposible. Por eso se lo pide al Señor Jesús, pero no lo pretende. Lo espera de su voluntad libre. Y dice que en el versículo 3, el Señor Jesús es el que extendió la mano. Hermanos, la mano tendida indica la intervención de Dios para salvar al creyente. Él espera únicamente que se lo pidan. Es el don que espera la mano que lo acoja. Y dice que Jesús lo tocó. El Señor toca al intocable. Dios es Dios precisamente por su misericordia, nos dice Oseas capítulo 11 y Génesis capítulo 4, que toca nuestra miseria porque esta es su santidad. Dios no es una ley que prohíbe el mal y separa a los malos de los buenos. Tampoco es la conciencia que reprocha. En cambio, hermano que me escuchas, es un padre y una madre, cercano a toda necesidad del hijo. El tacto es el sentido que implica mayor cercanía y comunión. Tocar es el gesto fundamental de conocimiento e intercambio recíproco. Pero, como se toca al otro, solo dentro de la propia limitación. Si tocamos a Dios, no es nuestra bondad, sino en nuestra miseria. Todos los conocemos, desde el más pequeño hasta el más grande, en el perdón de nuestros pecados, como está en Jeremías capítulo 31. Hermanos, la fe es tocar, o mejor, ser tocado por el Señor Jesús. Pero si Él te toca, también tú lo tocas. Además del toque exterior, existe el toque interior, mucho más fuerte y sensible. Lo que toca adentro te cambia la existencia. El Señor Jesús con su palabra te toca el corazón y te hace lo nuevo. Y el Señor Jesús dice al leproso, quiero. Hermanos, desde siempre, el Señor Jesús quiere solamente, espera que también nosotros querramos. El Señor nos pregunta a todos nosotros, ¿quieres curarte? Pregunta Jesús también al paralítico.
en Juan capítulo 5. Pero nosotros no queremos por el miedo de que sea imposible o de que él no quiera. Llegamos incluso a creer que el mal es la única realidad. Los milagros muestran que Dios puede y quiere. Lo que no tenemos y ni siquiera nos atrevemos a esperar. El relato nos abre a la maravilla y libera nuestros deseos para que pidamos lo que Él nos quiere dar, que es nuestra realidad como hijos suyos. Y Jesús dice, queda limpio. Con su palabra, el Señor Jesús creó el universo. Ahora lo vuelve a crear semejante a sí mismo. Y dice la palabra que al instante quedó limpio el leproso de su lepra. Hermanos, la lepra de cualquier tipo, incluida la muerte, ya no es inmunda. No excluye de la vida. Ya no acecha con su veneno nuestra existencia, porque es comunión con Él, que es fuente de vida. Al toque interior de su palabra, nos libera de la muerte, nos sana y nos hace hijos de Dios y creyentes. Es un proceso que dura la vida y se cumple en la muerte, cuando la lepra ha completado su proceso. Ya no existe. Pero ahora la muerte ya no es inmunda. Nuestra limitación absoluta es comunión con el absoluto. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? La escucha de la palabra nos libra de su veneno, que es el pecado. Lo dice el apóstol Pablo en su primera epístola a los Corintios, capítulo 15. Con la certeza de que, velando, durmiendo, estamos en comunión con Él, como dice 1 Tesalonicenses, capítulo 5. Ya no somos esclavos del miedo y del miedo a la muerte, que domina la vida. Nos anuncia Hebreos en su capítulo 2. Y en el versículo 4 leemos que Jesús le dice, no se lo digas a nadie. Hermanos, esta es la línea del secreto mesiánico que envuelve la vida del Señor Jesús. En el Evangelio de Marcos, Evangelio del catacúmeno, es dominante. Subraya que no se puede conocer al Señor antes de la cruz. En Mateo, que se dirige a los creyentes, subraya tan solo el orden que sigue. No hagas otra cosa, sino vete enseguida donde los sacerdotes. Y Jesús le dice al leproso, muéstrate al sacerdote, como le exigía la ley mosaica en Levítico capítulo 13. Hermanos, Jesús envía al leproso sanado para que cumpla lo que la ley mosaica prescribe, como reconocimiento del don recibido. En Mateo no hay polémica con la ley mosaica, sino cumplimiento de ella.
Y dice Jesús que le dice para que le sirva de testimonio. Hermanos, el leproso testimonía a los sacerdotes judíos que existe uno que pueda dar esa vida que la ley mosaica tan solo puede decir. Sin el relato de los milagros, se llega sorpresivamente a la separación entre Israel y la iglesia. Sin embargo, hermano que me escuchas, la iglesia tiene siempre en Israel su raíz santa. Si en Mateo hay una polémica, esta hay que leerla a la luz del intento de la comunidad judeocristiana para definirse, sabiendo que viene de Israel. La hija no puede estar contra la madre, pero tampoco puede identificarse con ella. Lamentablemente nosotros, iglesia de las gentes, hemos repetido con respecto a Israel el mismo pecado de Adán contra Dios. Como lo consideramos antagonista hasta la muerte. Le hemos robado el don que Él nos ha ofrecido. Después del holocausto, estamos llamados a revisar nuestra relación con Israel. Vayamos a Mateo capítulo 8, versículos 5 al 13, donde leemos: al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un centurión diciéndole: Señor, mi criado yace en casa paralítico, con unos dolores terribles. Jesús le dijo: yo iré a curar. El oficial responde: Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes. Y digo a este: vete, y va. A otro: ven, y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Jesús, al oírlo, quedó admirado y dijo a los que lo seguían: os aseguro que en Israel no he encontrado en nadie una fe tan grande. Muchos del oriente y del occidente vendrán y se sentarán en la mesa de Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y rechinar de dientes. Y Jesús dijo al oficial: anda, que te suceda como has creído. Y en aquella misma hora sanó el criado. No he encontrado en nadie una fe tan grande. Jesús comprueba que solo un pagano cree sin vacilar en el poder de la palabra. Y se asombra. El Señor se asombra por dos cosas: por nuestra fe y por nuestra falta de fe. Ambas son algo, ambas son para Él algo inédito, con el carácter de lo maravilloso o de lo monstruoso. Nuestra libertad lo sorprende. En efecto, aporta algo impredecible, que es nuevo incluso para Él. Dios no nos la quita nunca, ni siquiera cuando se usa contra Él y contra nosotros.
lo cual para él es peor. Es el don más hermoso de la creación, que hace a la criatura semejante a su creador. Hermanos, radicalmente, la libertad se expresa en la fe o en la confianza, en nuestra condescendencia e incluso en nuestra comunicación con Él. Estamos en el segundo de los 10 prodigios. El primero revela el último resultado de su palabra: sanar nuestra vida de la lepra, que la envenena mortalmente. Este segundo nos revela la primera fuente: nuestra fe en ella. Los milagros son señales naturales que tienen un significado espiritual. La señal es importante, aún más es necesaria, como las letras del alfabeto para escribir. Lo que importa es leer lo que está escrito. Nosotros, en forma fetichista, damos más importancia a los milagros que a su significado. Estamos apegados a la ventaja material inmediata que deriva para nosotros. Pero los milagros, hermano que me escuchas, visto de esta manera, no tienen un valor grande. No cambian la realidad, sino momentáneamente. Quien ha sido sanado volverá a enfermar. Quien es resucitado volverá a morir nuevamente. Como si no bastara la crueldad de vivir y morir una vez. Lo que vale, hermano que me escuchas, no es la señal, que es transitoria y puede también ser pequeña, sino el significado, que es grande y eterno. Este, en general, está expresado por una palabra del Señor Jesús, que, mientras sana el cuerpo, explica lo que significa esta sanación o curación. Por consiguiente, hermano que me escuchas, el milagro es una señal visible de la cual es necesario leer el significado, que es invisible. Esta capacidad de lectura simbólica distingue al hombre del animal. Una rosa roja para una cabra es simplemente algo para comer. Pero para una mujer significa el corazón de quien se la regala. El milagro puede leerse en distintos niveles. En una primera lectura es un prodigio, algo insólito que llama la atención y hace pensar en una intervención de Dios. Es una irrupción de lo sobrenatural en lo natural, señal de lo divino que se manifiesta en la historia. En una segunda lectura es señal del mundo nuevo, rayo anticipado del sol de la resurrección. Cada milagro significa un aspecto de nuestra transformación a su imagen. El Señor Jesús sana nuestros pies para que caminemos con Él.
Sana nuestras manos para que nos lo acogemos o lo acojamos. Sana nuestros sentidos para que lo escuchemos, lo veamos, lo toquemos y lo saboreemos. En una tercera lectura, es señal del amor de Dios que interviene a nuestro favor. Él no es sensible a nuestro mal, porque es nuestro Padre y se puede decir hasta nuestra madre. En una cuarta lectura, el milagro es señal de nuestra confianza. Dios es para nosotros y todo nos lo quiere regalar. Incluso, hermano que me escuchas, quiere entregarse él mismo. Solamente espera que nosotros se lo pidamos con fe. Este es el fin del verdadero milagro, que nos lleva a coger los dones de Dios y a Dios mismo como un don. Ella nos sana de la desconfianza de Adán. En una quinta lectura, que es más profunda, propia de quien es iluminado, toda criatura, aunque mínima e insignificante, es vista como señal del amor infinito del Creador. Este milagro, hermano que me escuchas, tematiza la fe en la palabra, que le permite al Señor Jesús obrar en nosotros. Este centurión pagano, como Abraham, es el padre de los creyentes, figura de la iglesia que, a distancia de espacio y de tiempo, por la fe en la palabra de Jesús, dicha sobre el monte de las bienaventuranzas, experimenta su fuerza transfigurante, tanto en Israel como para los otros. Se cree en la promesa de Dios, lo que se acredita como justicia, como lo describe Génesis capítulo 15. Y hace hijos de Abraham herederos de la promesa, como está en Gálatas capítulo 3. El milagro está precedido de un diálogo que ilustra las características de la fe. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a despedirnos con oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortadora alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conoce. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor
nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Porque queremos María Evangelizadora Radio. Un pedacito de cielo en tu hogar. Evangelizando para el mundo. 100% católica. Sí, yo estoy aprendiendo.